la semana pasada hablábamos un poquito de la caridad. Hay hambre en todo el mundo, hay necesidad económica en todo el mundo. Lo que no podemos permitirnos es que dentro de la congregación haya hambre y nosotros no hagamos algo. Lo que no podemos permitirnos es que dentro de esta iglesia nosotros seamos insensibles a las mismas necesidades de la iglesia. Y esa era básicamente la forma como ellos lo miraban. Y vamos a leer nuestro texto inicial. Dice, lea conmigo. Estoy leyendo la traducción de Francisco La Cueva interlineal, y dice así: y estaban ocupados asiduamente, era todo lo que los concentraba, en la enseñanza de los apóstoles, ya vimos, en la comunión fraternal, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora me llamó mucho la atención a mí que la palabra oración en la mayoría de las Biblias está traducida como en singular, porque nosotros creemos que la oración es una forma de hacer, y ese es precisamente el tema que hoy vamos a tratar, las oraciones. ¿A qué se refería el escritor de Hechos con que las oraciones era un tema muy común en bienvenido sea. Ahí está. Y el punto y la respuesta es que este era un hecho muy judío de la época. No podemos sacar de la Biblia el hecho que las primeras congregaciones, por lo menos en los 150 primeros años del cristianismo, fueron demasiado judíos. El problema de hoy es que el judaísmo de esa época es muy distinto al judaísmo que hoy se predica, y entonces existe toda una confusión en cómo nosotros podemos entrarle a eso, en cómo podemos, y no queremos como que nos den un dote de judíos, pero el punto es que ellos eran judíos y no hay manera de verlo de otra manera. La idea de la iglesia, como nosotros la entendemos, lo he dicho otras veces, es casi que del siglo II para adelante, y más en nuestro caso es de hace 500 años para acá. Pero el judaísmo ha sufrido los otros cambios que lo llevan a ser muy distinto, y por eso nosotros tenemos que tener claridad en la intención original de Dios. ¿Por qué es importante esto? Se lo voy a responder con una experiencia que tuve hoy en la mañana. Hoy en la mañana yo estaba navegando a través de Twitter y me encontré una publicación de una senadora musulmana estadounidense, y ella dijo, Belén está en Palestina, por lo tanto Jesús fue palestino, y luego lo justificó con el Corán, que es el libro de los musulmanes, dice que Jesús y el comentario de Jesús. Y yo me quedé pensando, qué peligroso. Israel de Jesús no puede ser llamado jamás Palestina, porque ese nombre se lo dio el emperador que ganó la tercera guerra judía en el año 135, más de 100 años después de la muerte de Jesús, y más de 135 años del nacimiento de Jesús. Belén quedaba en la provincia romana de Judea, que era habitada en su mayoría por judíos. Entonces es tan fácil voltear esto, y tenemos que entender un poquito las oraciones. Y entonces yo me fui a buscar un poquito, porque conozco un poquito de eso, y me fui a hacer algunas relaciones. Los judíos todavía lo hacen a la época, pero los judíos de esta época tenían las oraciones por escritas. En el Imperio Romano, el nivel de analfabetismo
era más o menos el 90-95% en el Imperio Romano. En el judío de raza, el nivel de alfabetismo era casi el 90%, era al revés. ¿Por qué? Porque a los judeanos, para no confundirlo con religión, ellos se les enseñaba a leer con el libro de Levítico. Hasta el día de hoy en Israel se enseña a leer con el libro de Levítico. Nosotros leímos con, bueno, yo en mi caso, Pepe y Polita y Barbuchín, yo no sé si se recuerda a ellos. Ahora ya debe ser otra forma de aprender la lectura, pero yo empecé con mi mamá me ama mi mamá me mima mi mamá. Pero ellos aprendían a leer con la Biblia, aprendían los trazos de las letras con la Biblia, específicamente con el libro de Levítico, y era su costumbre tener escritas las oraciones. Por eso por eso la Biblia no habla de oración, sino que este pasaje está hablando de oraciones. Ellos tenían escritas sus oraciones. Y entonces, investigando un poquito más, yo me di cuenta, porque yo tengo un libro de oraciones, de los que ha permeado en la tradición. Me di cuenta de algo, y esto fue impuesto por dos ancianos unos 50 años antes de Jesús, que se llamaban Gilel y Shammai. Pero lo que yo me di cuenta es que las oraciones de ellos empezaban con: bendito eres tú, Señor, amo del universo, y luego se hacía cualquier oración. Ellos tenían oración para lavarse las manos, para lavarse los pies, para despertarse, para acostarse, para dormirse, para comer, el tema era que la oración era como una parte de la vida de la gente, de la comunidad del primer siglo. Nosotros hoy, cuando nos sentamos a comer, oramos: Señor, te damos gracias por los alimentos, bendice las manos de los que lo hicieron, Señor, provee que sea de provecho para nuestros cuerpos. Y la oración más o menos está centrada en que, es más, hasta yo he orado: Señor, que no nos engorden. Es un gran pastel y uno dice que no nos engorden. Dios no oye esa oración. Si usted no quiere engordar, no se lo coma, pero eso es otro tema. Bueno, si la oye, pues no la responde, pues a eso es lo que estoy tratando de decir. Pero la forma de orar en el tema de los alimentos en ese momento era: bendito seas tú, Señor, que tú haces que todo me llegue. Bendito seas tú que me provees. Bendito seas tú que me das para comer. Bendito seas tú. Fíjese. Y entonces la oración, lo que yo me pude dar cuenta es que estaba centrada en Dios. La oración, las oraciones que normalmente se hacen, están centradas en bendecir a Dios y no tanto en las necesidades que nosotros tengamos. Y yo me creó un pequeño shock en la mente el tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque a mí desde pequeño se me enseñó que la oración es la forma como se habla con Dios. Una canción que yo aprendí desde muy temprano en mi vida cristiana fue: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, meditad en el Señor. Bueno, me la sé toda, así que no la voy a cantar. Y a mí me quedó la idea de que yo podía hablar con Dios orando, y que de alguna manera Él tendría, Dios, la responsabilidad de hacer lo que yo le pidiera hacer. Y entonces cuando muchas veces las cosas no sucedían, era una decepción, y de alguna manera la oración en mi mentalidad perdía un poquito de credibilidad de hablar con Dios. A lo mejor no estaba hablando bien, me lo empecé a justificar. A lo mejor no estoy orando bien, a lo mejor algunas veces fue: a lo mejor Dios no me oye, Dios no me ama, estoy en pecado. Esa era mi favorita: de plano estoy en pecado y por eso Dios no me responde. Y bueno, hay muchos que a lo mejor enfrentarán estas dudas. Yo no sé si soy solo yo,
Pero ¿cómo hacemos nosotros para aprovechar realmente esa costumbre de la primera comunidad, esa costumbre del primer grupo que seguía a Dios, que Dios le respondía y que había milagros? ¿Cómo hacemos nosotros? Porque estoy seguro que la oración genera un respaldo y poder específico de parte de Dios que nos permitirá vivir. De hecho, Pablo dijo en Filipenses 4:6, no se arralen, lo voy a leer en versión chapina, no se arralen por nada, agarren la onda. El vehículo es la oración, y que ustedes de verdad le pidan a Dios con toda el alma, dándole gracias. Y así díganle a Dios cuáles son todas las peticiones que ustedes tienen. Y está implícito, si yo le digo a Dios, Dios me va a responder, Dios va a hacer algo. Está implícito de que si yo hablo con Dios, algo va a pasar. Yo hoy no le quiero decir cómo orar en función de forma. No vengo a hablar, creo que hay muchísima información. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo como creyentes en Jesús que somos, a cómo vamos a hacerlo, pero en función de actitud. Yo le quiero hablar de las actitudes correctas para orar en armonía juntos y no decepcionarnos de no ver respuestas. Mi enfoque quiero que sea un poquito distinto. Y como los emisarios, los apóstoles estudiaban la Biblia, yo quiero que la estudiemos un poquito y quiero que vayamos a el Salmo 37:4. Usted seguramente ha oído este versículo muchas veces. Yo me lo sabía de memoria en Reina Valera. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia de las Américas, quizás de las 8 o 9 traducciones que consulté, es la que más se apega al texto original y dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Por favor, ¿lo puede leer conmigo todos juntos? Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Puede leerlo conmigo en primera persona? Pongo mi delicia en el Señor y Él me dará las peticiones de mi corazón. ¿Quién tiene peticiones? ¿Quién tiene necesidades? ¿Quién tiene el deseo de que Dios intervenga en su vida? Yo lo tengo con toda el alma, lo tenemos como comunidad. Esta mañana al orar por Guate con acciones de gracia, yo de verdad quiero que Dios haga algo en nuestro país. Ezequías le vinieron a anunciar: mira, todo lo que vos ves ahorita va a ser entregado al rey de Siria, de Babilonia. ¿Y sabe qué dijo? Cuando él le dijeron que sus hijos iban a sufrir y que iban a vivir mal, él se quedó viendo y dijo: por lo menos no va a pasar en mi tiempo. Y nosotros estamos viviendo unos tiempos muy interesantes. El futuro, si algo tiene, es incierto y tenemos que empezar a hacer algo, porque nuestros hijos, nuestros nietos lo van a heredar. Yo estaba regañando a mi hijo mayor una vez enfrente de mi papá y estaba yo bravo porque yo aprendí a regañar porque a mí me regañaron también. Y estaba yo regañando y me dijo: momento, esta es mi casa. Pues estábamos en su casa. En mi casa yo te voy a decir algo. Y me lo dijo y no se me olvida, porque por eso se lo estoy contando. Y me dijo: vos fuiste el medio para tener mi nieto. Que no se te olvide eso nunca. Como que el fin era el nieto, fíjese. Y entonces aquellos que tienen nietos se podrán dar cuenta que ese es un amor más puro que a los hijos.
¿verdad? Hermanos, tenemos que pensar en lo que viene. Tenemos que generar un cambio distinto. No podemos entregar a nuestros hijos o el mundo en el que vivimos a la decadencia. No podemos permitirnos eso. Y este versículo nos enseña a orar. Este versículo nos enseña cómo orar, pero le repito, desde la actitud correcta. Veámoslo detenidamente. Pon tu delicia. Pon tu delicia. Por nada estés afanados, antes bien sean conocidas las repeticiones. Cuando nosotros nos vamos a juntar para tener una entrevista con Dios, una audiencia con su majestad, el Rey del universo, el que tiene el poder para transformar todas y cada una de las situaciones, tenemos que tomárnoslo muy en serio. La oración es una audiencia con una persona que es mucho más poderosa, amorosa, maravillosa. Bueno, no sé si puedo dar los atributos a quien estaba pensando en Trump, pero quizás solo en Donald Trump, solo poderosa, ¿verdad? Vamos a tener una audiencia con la persona más poderosa que Donald Trump. Vamos a tener una audiencia con la persona más amorosa, que nos ama más que cualquier otra persona, que tenga la capacidad de bendecir nuestro futuro. La actitud que tenemos que tener cuando vamos a orar es muy distinta a cualquier otra actitud que usted tiene en cualquier momento con cualquier otra persona. Si usted estuviera entrevistándose con el presidente de los Estados Unidos, para no poner nombre, seguramente en ese momento, bueno, no sé si le dejaría tener celular, pero si lo tuviera y de repente usted está hablando con don Donald y con Mickey y no, ahí me fui a Disney, ¿verdad? Si usted está hablando con el presidente de cualquier nación, usted no dice, ajá, pues sí, ajá, ja, 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 dijo Totín ayer. Sino que usted seguramente estaría tratando de poner atención, especialmente si está hablando de usted. Seguramente no lo dejarían tener este aparatito, ni alguna otra distracción. ¿Qué actitud tenemos cuando vamos a orar a Dios? Debemos tener la actitud de que vamos a tener una audiencia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que no se trata de una simple por supuesto que Dios es tan humilde que si usted está en su cama, Él lo va a oír. Pero yo le digo algo. Hace algunos años yo estaba en sexto primaria, nos fuimos de retiro. Esos retiros en primaria son maravillosos. Y éramos 7 personas en la cabaña y estábamos en Choacorral. Y yo recuerdo que el profesor en mi colegio, así era, nos dijo, bueno, vamos a orar para dormirnos, nos dijo. Y entonces nos hizo que nos hincáramos. Bueno, dije yo, está bien. Yo era obediente, no sé qué me pasó, pero yo era obediente. Entonces nos hincamos. Quiero que por favor tal persona, no era yo, dirija la oración. Y empezó a orar. Y el brother que estaba a la par mía tenía una linterna. En ese entonces, estamos hablando de los 70, hermanos, 79, 80. Y el brother hace así. Y cuando el brother hace así con la linterna, el maestro se molestó. Apaga esa cosa. Y cuando él la movió, yo vi a Batman. Había un murciélago. Pero cuando se movió y le pegó la luz al murciélago, el murciélago bandido empezó a remolinear, como dijo Totín ayer. Y empezó a hacer sonidos y empezó a volar y a volar. Y ya sabe usted, estábamos a media oración, hincados, pero era un murciélago. Y empezamos a hacer relajo. Y el brother que nos estaba cuidando, el maestro que nos estaba cuidando, se echó una de Shazam, ¿cómo se llama? No sé si usted vio la serie de Sinbad. Se saca el cincho y empieza a repartir porrazos a diestra y a siniestra. O sea, hoy yo sé que hubiéramos ido con los derechos humanos,
En ese entonces era otra. Y, y sabe que a los otros 6 que estábamos orando en ese momento, nos agarró un ataque de risa que no podíamos parar. Y el brother se repartía. Mire, usted se ha reído mucho. Si alguna vez cuando estemos en el cielo pasan la película de mi vida, esa parte me gustaría que la vieran. Hay muchas que no, pero esa parte me gustaría que la vieran. Se reiría muchísimo y estaba así, ¡ay! Y yo era el único que llevaba sleeping, todos los demás llevaban frazadas. Y entonces yo me puse debajo del sleeping y el brother, ¡po! ¡Po! Pero no sé cuánto tiempo duró, hermano. Y nadie le podía decir murciélago porque estábamos en la risa. Y bueno, esa fue una lección muy interesante para mí. Nunca ores con Batman. Y quizás usted tenga, pero ¿cómo debemos tratar la oración? ¿Cuál debe ser la actitud? Yo le diría, calle todo, especialmente lo que está pasando acá. A mí me pasa, Padre que estás en los cielos, híjuela, no mandé un correo, se me olvidó esto, la señora está brava conmigo, híjuela, y cuando yo regreso a la oración, porque uno sigue hablando, no, la actitud correcta es, usted va a tener una audiencia con el ser más poderoso, más importante del universo. ¿Sabe? Dios es tan humilde que el momento que usted quiera tener esa audiencia, Él se la va a dar. No es como con cualquier otra persona importante que usted tendría que hacer una cita. Con Él, Él se la va a dar. Y yo le digo, la oración generó muchas de las cosas que después leemos en el libro de Hechos. Muchos milagros, muchos portentos. No puede haber una congregación que siga a Jesús sin una vida de oración. Si usted no tiene una vida de oración, usted no tiene una vida de poder. Seguramente usted va a ser víctima de las circunstancias, de lo que pase, pero es necesario para vivir una vida de respaldo con Dios, estar en comunicación y en contacto con Dios. Y por supuesto que hay momentos de oración que Dios oye, como en los alimentos. Mira, a mí en los alimentos no me gusta hacer oraciones largas. Para mí en los alimentos es gracias, te bendigo, buena onda, Señor, órale. Ay, hermano, Señor, te damos gracias. Te pedimos por los somalíes que no tienen que comer, Padre. Y yo sí tengo que comer y este ingrato me está haciendo sufrir. Pero Dios las oye. Y las oye si las damos largas, cortas, como sea. Pero el punto es que yo debo apartar un momento del día, porque las oraciones se hacían en la mañana, en la tarde y en la noche. Esa era la cultura original de la iglesia, de la congregación, mañana, tarde y noche. ¿Cómo sé esto yo? Daniel, el ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día. Bueno, eso era lo que hacían. Pero es que yo tengo que trabajar. Sí, y Dios lo sabe y Dios lo entiende. Pero eso no quiere decir que no puedas agarrar 5 minutos de la novela, del Facebook, eso no quiere decir que en el tránsito donde estás embotellado, en lugar de ir viendo la qué buena, puedas apagar la qué buena o la ranchera o la que sea y ponerte a hablar con Dios. Pide una audiencia en el carro y háblale. Esa es la actitud. La segunda cosa que yo quiero decir es que la palabra delicia denota una circunstancia muy interesante. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos los vieron a sus hijos cuando eran chiquitos?
Yo, la mejor forma que tengo de explicar es que, bueno, primero los niños cuando son en los primeros meses son unos ingratos, va por todo chía. No les importa si uno está cansado, no les importa si uno tiene sueño, no les importa, o sea, los niños saben chiar y es lo que saben. Bueno, sabíamos nosotros también cuando fuimos niños. Pero imagínese usted después de un día en donde el niño ha estado molestando, estaba escaldado, porque los niños se escaldan, estaba eso, le pusieron vacunas y ay, hay tantas cosas. Pero llega un momento en donde usted al final se duerme. Nosotros, Natalia nos oprimió mucho. Con Stephanie estábamos más relajados, pero Natalia había que esperar que se durmiera. Y luego, si se nos dormía en la cama para pasarla a su cama, porque eso sí fue una cultura muy de nosotros, teníamos que hacer una procesión en silencio. Alguna vez yo me metí a su cuna, no alguna, fueron bastantes, para que ella sintiera ahí el calor, ¿verdad? Y cuando yo miraba que se dormía, ¡oh, qué bendición! Entonces empezaba uno a tratar de salir, ¿va? Usted sabe cómo son las cosas. Yo le hacía así a la cuna y así. Tenía el sueño tan ligero que se despertaba y lloraba y lloraba. Pero algunas veces a las 11, 10 de la noche, finalmente cuando Dios nos hacía el milagro y la ingrata se dormía, yo me deleitaba viéndola. Era una alegría, era lo mejor de mi día ver cómo ella estaba descansando. Era alegría, era realización, era llenura, era mucho más de lo que puedo explicar. Deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, alégrate en el Señor. Lo que estoy diciendo es que la actitud correcta para orar es alegrarte, es hacerlo con alegría. ¿Será que Dios no oye las oraciones de cuando estamos trompudos? Lo dudo. Cuando estamos afligidos, estoy seguro que sí las oye, pero cuando estás bravo, no sé si te oye. Tal vez te oiga, pero te va a poner en las respuestas, en la bandeja de respuestas, te va a poner de último. La alegría es la mejor actitud. Puedo hablar con mi Señor, puedo hablar con mi Dios, quien me escucha, quien me oye. Pero cuando oramos, lo que hacemos es no nos deleitamos, no empezamos del Señor, estoy bien fregado. Señor, ¿acaso no te das cuenta que no me está yendo bien? Señor, me duele. Señor, esto. Y Dios te va a oír. Pero no empieces por ahí. Empiézate alegrando en tu Señor. Y la segunda cosa que quiero decir de esto es que dice que pongas tu delicia en el Señor. Este nombre se traduce como Jehová o Señor, y es el nombre de las canciones de Gabriel, Adonai. Adonai es como se le dice al Señor, es el que se traduce como Jehová, y ese nombre representa la justicia. Es decir, que tú deberías de deleitarte en lo que Él está haciendo ya en tu vida. Ya en tu vida. No debes de dejar de deleitarte en el Señor y en lo que ya está haciendo Él en tu vida. Deleítate en el Señor. Señor, ya no tengo zapatos. Yo me voy a deleitar en el Señor, porque Él por su justicia va a hacer que un par nuevo venga. Pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Ya no te das cuenta, Señor? ¿No te das cuenta? No me está yendo bien. Deleítate en el Señor. No dice, porque otra de las descripciones de Dios es amor. Dios es amor. Y te puedes deleitar en su amor, pero lo que Dios quiere que te deleites es en el Yud Hei Vav Hei,
en la capacidad de Dios de dirigir el mundo, en la justicia de Dios, en que Dios te da el sol aunque no te lo merezcas, en que Dios te da la lluvia y aunque a veces algo no esté llegando, tú debes de vivir una vida deleitándote. Ahora, ya en el contexto de oración, el salmista también nos enseña, mire, bendecid al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Entonces la primera actitud es tener una audiencia con el Rey de Reyes. La segunda es el deleite. Ahora, ¿cómo hacemos el deleite? ¿Sabes qué? Cuando vayas a orar, empieza bendiciendo al Señor. Empieza bendiciendo al Señor. Nosotros, los cristianos, nos decimos Dios te bendiga, y está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Que Dios te bendiga. Es más, en cierto círculo ya es autónomo. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano. ¿Qué tal la familia? Dios le bendiga, hermano. ¿Verdad? Es como muy del léxico cristiano evangélico. Y qué bueno que lo hacemos. Pero yo quiero enseñarte a que debemos de orar realmente y empezar bendiciendo al Señor. Antes de todo, de Señor, dame esto, dame lo otro, bendice al Señor. Bendice al Señor. Te voy a dar unos ejemplos. Por la silla en la que estás sentado. Bendice al Señor por los zapatos que tienes puestos. Bendice al Señor por su fidelidad. Bendice al Señor por su amor. Bendice al Señor por Jesús, porque Jeremías dijo, Jehová mismo los salvará. Así que cuando Jesús vino a la tierra, era Jehová mismo salvándonos. Bendice a Jesús. Bendice a Dios por la esposa que te dio, o que no te ha dado, o que te dio y ya no tienes. Bendice a Dios por todo. La bendición al Señor es una llave de acceso. Es una llave de acceso. Luego sigue diciendo, bendecid al Señor vosotras todas sus obras. O sea, nosotros. Toda la creación le bendice. Toda la creación le bendice. Nosotros somos los que tenemos la opción de no hacerlo. Mejor hagámoslo. En todos los lugares de su dominio, bendice, alma mía, al Señor. Y lo último que le quiero compartir hoy, esta mañana. Bueno, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Entonces a ver qué más. Como dijo un amigo cuando yo era maestro de niños, mira, te toca estudiar la lección, no te preocupes. Y no le dimos la lección. Y entonces vos, ¿y qué vas a hacer si no estudiaste la lección? No importa, cualquier casaca les meto, dijo a mis niños. Eso es legendario también con algunos amigos. Bueno, yo no quiero meterle cualquier casaca, pero sí quiero terminar diciéndole que la actitud correcta para orar es la gratitud. La gratitud. Así que usted tiene que entender con quién es la cosa, tiene que deleitarse en lo que él hace, tiene que bendecirlo como actitud, y tiene que hacerlo con un corazón agradecido. En unos capítulos de Hechos, porque en Hechos nos estamos basando para hacer todas estas series, en unos cuantos capítulos dice la Biblia que cuando Pedro y Juan hicieron caminar a un cojo, así que él que estaba pidiendo dinero, y Pedro lo agarró de la mano y dijo, no tengo plata ni oro, lo único que tengo es amor para dar. No, pero lo que tengo sí te doy, le dijo, en el nombre de Jesús. Y lo paró y empieza a parar y empieza a ver imagínense ustedes cómo fue ese momento a la puerta, a la entrada del templo, donde Pedro levanta a alguien y empieza a caminar, y el cuate empieza a entrar al atrio brincando y saltando, y todo el mundo sabe que no caminaba, todo el mundo sabe que hay un milagro, todo el mundo sabe que los seguidores del Mesías han hecho un milagro en el poder de Jesús.
pero han hecho un milagro y la cosa se empieza a dar. Y Pedro viene y agarra y se le forma una gran multitud y empieza y da el mensaje de salvación. Y finalmente ese día 5,000 judíos se convierten a la fe en el Mesías, en Jesús. 5,000 judíos de un solo soplo. Y entonces cuando los discípulos ven esto, se regocijan en gran manera, están agradecidos, están contentos y van y siguen hablando del Señor. Y la cosa se complica porque cuando los sacerdotes, los saduceos del templo ven esto, los mandan a llamar y le dicen no, y se forma y no pueden hacer eso, muchachos. Acabamos de deshacernos de este Señor y ustedes ahora están hablando otra vez acerca de Él. No pueden hacer eso. Y los otros dicen vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice la Biblia que los agarraron y les dieron azotes. Yo no sé a cuántos de ustedes les han dado azotes. A mí me dieron nalgadas y cinchazos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El azote era un castigo público vergonzoso y se daba en la espalda. No podían dar más de 39. Más de 39, pero menos de 39 sí. Peor si usted era de los que cuando su mamá apenas y le sacudía un poquito del polvo con algún cinchazo, ¡ay, ya no! De una hermana así. Mi hermana más pequeña era: les voy a perdonar, mamita, lo siento. Pídele perdón a tus hermanos, perdóneme mucha. Los dos mayores éramos atarantados. Pedirle perdón a tu hermano, no. Pedirle perdón, pégueme mejor. Fíjese usted, tan brutos, ¿va? Mi hermana se lo sabía, pero estos eran azotes con una vara en la espalda que seguramente generaba dolor. Yo no sé si usted alguna vez, después de recibir alguna bendición de sus papás en las piernas o en las nalgas, ¿cómo quedaba la sentada? No lo sé. No, mira que una vez me puse cuadernos, pues. Es que yo no tenía problema de aquí para acá. Fantástico. Mi problema era de aquí para abajo. Y mis papás lo sabían. Yo una vez me puse cuadernos, y se dieron cuenta, fue lo peor. ¿Cómo no se iban a dar cuenta? Pero después quedaba uno así como en el colegio, ya no mucho se sentaba uno, ¿verdad? Queda pues esta gente los agarraron. La Biblia no dice cuántos les cayeron. Vamos a pensar que 20. Lo que más que se podía dar era 39. Vamos a pensar que 10 pues. Y salen, yo no sé, con 10 varazos en la espalda. Y no tengo ese dato cómo era, ¿verdad? Como a Jesús sí sé que el latigazo de Jesús incluía puntas de hueso para que penetraran la carne y jalaran, ¿verdad? Eso, pero ese era un castigo romano. Estos fueron los judíos, los del templo, los sacerdotes del templo, que castigaron a Pedro y a Juan y les pegaron. Y la Biblia dice que salieron de ahí como la gran puchica. No dice así. Dice que salieron contentos y agradecidos de tenerse por dignos, de que Dios los hubiera tenido como dignos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Así dice, fíjese. ¿A cuántos de ustedes le han metido 20 azotes últimamente? Levánteme la mano. O sea, nosotros sí tenemos razones por las cuales estar agradecidos. La actitud correcta para orar es una actitud de gratitud. De gratitud. Es una actitud, valga la atención, de gratitud. Por eso me llamó tanto la atención que Gabriel, sin haberlo apalabrado, hubiera decidido que adoráramos al Señor con esta canción. Por cierto, Gabriel, ¿quién escribió esa canción? ¿Quién? Él la escribió. Yo sabía eso, pero quería que los demás lo supieran. Hermano,
Los únicos que no pueden darle gracias a Dios son los que ya están muertos. Los únicos que no pueden tener una actitud de gratitud es porque ya están muertos. Pero si tú abriste tus ojos esta mañana, aunque no te guste tu vida, yo no te estoy hablando de que te guste tu vida si tu vida no está bien. Y bueno, eso es otro tema. Pero si tú abriste tus ojos y quieres conectarte con Dios, tienes que hacerlo desde una plataforma de gratitud. Tienes que ser una persona agradecida y decírselo a Él. A veces toca dar gracias por cosas que uno no entiende, pero sabemos que Dios está vinculado y conectado con nosotros y no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Y lo que nos impide ver eso es toda la ingratitud que hemos ido albergando continuamente. La ingratitud te impide ver lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Y para comunicarte con Él tienes que ir más allá de eso. Tienes que ir más allá de eso. Y termino con una historia bíblica que está en el libro de Números capítulo 16. Cabalmente estábamos hablando de eso con las niñas ayer. Coré, salud. Coré era un primo, hermano o primo de Moisés, de los que Dios pudo haber escogido como el dirigente, como el líder máximo, pero escogió a Moisés. Y Moisés, Dios le dijo: pone a tu hermano. Así que ellos eran nepotistas. Pone a tu hermano, vos vas a ser el líder y este va a ser el sacerdote. Y Coré un día de estos se hastió y dijo: no está bien, y los enfrentó y le dijo a Moisés: vos sos un nepotista, sos un déspota, se aprovechan de la nobleza del pueblo, y lo enfrentó. Y Moisés trató de hacerlo entrar en razón, y Coré no entró en razón y se plegó con un par de cuates más, Datán y Abiram. Se sospecha que el hombre a quien le estaba pegando un egipcio unos 42 años antes de esto, cuando Moisés era príncipe, era este Datán. Así que ellos organizan una revuelta de más o menos 250 personas. Este es el incidente cuando la tierra se abre y dice la Biblia que descienden todos al Seol. Interesante, puede leerlo. Yo la primera vez que vi de esto fue cuando mostraron una película que se llamaba El Infierno, y mostraron cómo descendieron al infierno y me traumó. Tenía 7 años, hermano. Por eso estoy traumado predicándoles a ustedes esta mañana. La cosa es que él empieza a hacerlo a traer razón, y aquel dijo: no, que no. Y entonces Moisés se ve ante la necesidad de hacer algo, porque eso no lo iba a topar. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Moisés oró. Porque en todos los momentos, cuando tú estés enfrentando algo, la primer salida es la oración. En todos los momentos. Cuando estemos enfrentando algo como congregación, cuando estemos enfrentando algún problema, en todo la primer salida es la oración, porque necesitamos que Dios se suba de nuestro lado, que Dios se ponga de nuestro lado. Por supuesto, tenemos que hacerlo con gratitud, con deleite, con lo que ya le dije. Y Moisés va a hablar con Dios. ¿Y qué creen que le dijo? Yo le había dicho: Señor, manda fuego sobre Coré. Señor, como dijo David alguna vez, quiebrale los dientes. No sé qué hubiera hecho, muchas cosas. Moisés se para y, para la decepción suya y mía, no dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tampoco dijo eso, que pensamos que era lo cristiano de hacer, pero no dijo eso. Moisés se para delante de Dios y le dice:
no atiendas su oración, no escuches su ofrenda, no atiendas su oración. ¿Por qué Moisés pide que alguien que está en rebeldía, en desacato y que seguramente está en desobediencia a Dios, por qué Moisés no pide que le caiga juicio o perdonarlo? ¿Por qué Moisés pide que Dios no lo oiga? Porque aunque usted esté en rebeldía, en desacato, en problemas, en vicios, en pecado, en lo que sea, la oración tiene ese poder y Dios sí la escucha. ¿Cuánto más si nosotros humilladamente, humildemente nos acercamos al Señor como Él pidió que nos acercáramos? La congregación de Hechos tenía la estructura de la oración, tenía claridad en el mover de las oraciones. No voy a decir oración, voy a decir las oraciones. ¿Cómo vaya a orar usted si le parece parado de rodillas, con las manos en alto, con las manos en las bolsas, con las manos como que fuera Cristiano Ronaldo? No sé cómo usted quiera orar. Eso no importa. Eso no importa. De día, de no. O tal vez es lo que mejor le quede a usted. Pero hágalo, por favor, hágalo. Y yo pienso que es muy bueno que de repente nos empecemos a llevar peticiones de acá para hacerlo. Porque Dios como que tiende a oír primero cuando pedimos por los demás que por nosotros. Un tema algo raro, pero eso es para otro día. Hágalo y hágalo con deleite en su corazón. Yo quiero que esta mañana usted me acompañe a decirle a Dios que haga algo milagroso en este lugar y en medio de nosotros, que Él empiece a cambiar las situaciones y las circunstancias para que en medio de nosotros se despierte un avivamiento. ¿Se va a unir conmigo? ¿Se va a unir conmigo? Yo quiero que usted lo haga toda la semana. Señor, danos un avivamiento en visión de fe. ¿Qué quiere decir avivamiento? ¿Es una palabra bíblica? No lo sé, creo que no. Pero es un despertar a hechos. Eso es un avivamiento. Es un despertar a replicar lo que la gente estaba haciendo en hechos. Así que haga su cita, hágalo con deleite, hágalo bendiciendo al Señor y hágalo con gratitud. Sea agradecido, sea agradecido. Dios no le responde a los ingratos, a los malagradecidos. Dios no le responde, o si le responde lo hace hasta con. Sea agradecido. ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? Eso se lo dejo a usted. Yo tengo un modelo de oración que sigo, y si alguien lo quiere, se llama Cita con Dios. Me funciona fantástico, y si alguien lo quiere, me lo pide y es muy fácil, yo se lo hago llegar. Pero haga usted su propio modelo si no le funciona el mío. No se trata de modelos. El punto es que usted se conecte con Dios para hablar y para cambiar la situación. La oración es tan poderosa que Dios hubiera podido responder la de Coré, y Moisés le dijo, la oración de Moisés era: no se la respondas.